de cuentas ya están ahí. O sea, yo quiero crear algo desde el inicio, desde cero. O sea, tú te consideras como manual, o sea, como me refiero a manual, a creativo con las manos, a Sí, que, a que, pues sí, sí, creamos a con hacer las cosas, cosas con las manos, a porque construirlas. Ajá. exactamente, a la construcción, a la creatividad, porque a Ujú. ver, hay gente que es muy intelectual, Sí. pero hábilmente con las manos, pues, nada que ver. Ujú. Entonces tú te consideras que eres hábil. Entonces, desde que estabas en la primaria, te gustaba hacer así como cosas de ese tipo. Sí, 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 sí. ¿Tu infancia dónde fue? Yo crecí en la Ciudad de México. Ahí pasé mis primeros años y pues sí, ahí fue donde Medio empecé. chilango eres entonces. Sí, muy cerca de ser chilango. Pero en la Ciudad de México o en el Estado de México. En el Estado de Más México, bien, más ¿no? cerca, sí. Justamente en Naucalpan. En Ahí crecí. Naucalpan, ok. Ujú. Y allí viste, hacías algo, construías como los juegos de Lego, como una cosa así. Sí, sí No, existían o no, no sé. sí, sí existían, pero pues no sé, de chico nunca fui como gran fan de los Legos. Y fíjate, pues ahí es algo muy divertido. O sea, los Legos son como Claro. la primera acercamiento que tienen muchos niños El a primer todo esto. contacto de la Ajá, construcción, ¿no? sí, pero más bien yo creo que a lo mejor en retrospectiva viene siendo que pues a mí me gustan mucho los videojuegos. Ok. Entonces, tener mi acercamiento con la tecnología, con los videojuegos, fue lo que me hizo querer hacer algo así. Ok, excelente. ¿Y cuando tú estabas chico ya había celulares? Iban empezando. Iban empezando, Ajá, ¿ah? todavía eran monocromáticos y así, Entonces no feillos. había, me imagino que jugabas en algún celular como esos juegos del que era El de la el de la serpientita. serpiente, Sí. que se iba, Ajá, iba iba creciendo. creciendo. ¿Y qué otro juego había ahí? ¿Te acuerdas? Uy, recuerdo que estaba creo que se llama. Ay, no recuerdo cuál era el nombre. Donde tienes unos bloques arriba y va una pelotita rebotando hacia abajo y Ah, tienes una ya, barrita. pues Como Pong. como ping pong, sí, Ajá. algo así, ¿no? Digo, Parecido. Ajá. ok. ¿Y Sí, eras estos bueno en juegos eso, diversos. no? No era muy bueno. Pero, o sea, siempre me gustaba. O sea, Te me llamaba acuerdo la que sí, atención. me llamaba la atención. Oye, ¿y nunca te mandaban a las tortillas? Sí, 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 pero fíjate que ahí eso es otro curioso. Nunca fui fan de las maquinitas. A eso iba mi Ajá. pregunta, Sí, sí, porque, sí. y digo, obviamente somos familiares y donde estaba la tortillería, Ujú. había unas maquinitas en donde, por ejemplo, nosotros siempre nos quedábamos en las maquinitas, pues, o sea, nos mandaban a las tortillas Ujú. y y pues nos íbamos a las Las maquinitas a maquinitas. jugar. Entonces ahí nos aventábamos mucho rato con el Pac-Man, con ese juego que dices Ujú. como del ping pong, no sé cómo se llama, la verdad es que no me acuerdo. Creo que se llama Pong, nada Pong, más. no sé, la verdad es que Ujú. también no me acuerdo, pero entonces, tú no eras como aficionado a las maquinitas. No, porque pues, desde muy chico en la casa tuvimos consola. Entonces, pues, si quería jugar, pues jugaba en la casa. Ujú. Ajá. Es que tú eras más fresilla ya, cabrón. Nosotros ni televisión teníamos. Ujú. Sí, pues ya, por ejemplo, pues mi papá, pues fue. Yo me acuerdo que, o sea, de los primeros recuerdos que tengo, mi papá se ponía a jugar en el Play con nosotros. Claro, ok, Ujú. ok. Oye, y a ver, es que me interesa esta parte, por ejemplo, tú no jugaste, hablando de juegos, ¿eh? Porque sé Ujú. que te gustan los juegos, pues casi de todo tipo, de los juegos de mesa, los juegos de azar, juegos creativos, no sé si sea el nombre, eso como el ajedrez, de pensar, no Ujú. sé cuál será como Pues el ajedrez sigue siendo un juego de mesa, pero pero así como pues como más creativo de pensar, ¿eh? como tipo rompecabezas, como puzzles. Ok, Ujú. bueno, entonces a lo que voy es a lo siguiente con la pregunta. Tú, por ejemplo, nunca jugaste aquellos juegos que nosotros, tu papá, yo, tus tíos, tus tías, jugaban como las canicas, el trompo, Sí, sí, sí. el belly. Nunca jugaste el belly, Ese estoy sí no lo seguro que no. conozco, no. El belly, ¿qué más? El yoyo, el tacón. Ujú. El tacón tampoco. Digo, la rayuela pues era un juego como más de
pulquería. Sí, sí, ese era Sí, un sí, juego sí. más, no, ya después se hace como más común, pero Ujú. había muchos juegos como Chinchalagua, Sí, sí, como sí, el Bote también. Bote, como no sé, hay un Ajá. chingo de juegos Hay que, unos de los que ya no recuerdo muy bien los nombres o si se llamaban así, pero, o sea, sí, o sea, justamente como dices, o sea, yo, o sea, en general a mí me encantan los juegos de todo tipo, o sea, así de mesa, como dices, físicos, videojuegos, todos, o sea, me gustan mucho. No los llegué a jugar todos, obviamente, pero sí, o sea, claro, sí salía a la calle a jugar con los niños de la calle, canicas, fútbol, chinchalagua, el avioncito, hey, todo exactamente. esto. No me acuerdo bien el de las ollitas. Hey, Ajá. sí, 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 también. Ujú. Pero eso sí, igual sí, siempre me ha gustado. Que todo eso ya se perdió, digo, tú eres Sí, muy chavo, ¿cuántos años tienes? 25. 25. Nah, pues eres un escuincle. O sea, digo, me refiero a 25 contra 52 que tengo yo, La cincuenta y mitad. cinco sí, claro, o sea, es la mitad de vida, entonces eres un escuincle hay mucho que recorrer y digo, ojalá que sobre todo el aprendizaje que vayas o vayamos teniendo como seres humanos, pues que te hagan trascender en lo que te gusta, porque todo eso de los juegos, de los videojuegos, me imagino que despertó en ti la mente Ujú. o te abrió la mente e incluso te impulsó para que entraras en un mundo tan complejo como es del software pues sí, todo el show de la computadora, Ujú. ¿no? Sí, claro. Ahorita que lo comentas, esto de abrir la mente, hablándote un poco más sobre mí, igual, aparte de los videojuegos, por ejemplo, una de las cosas que más me gustan ahorita, e incluso ya de más grande, es el anime, viene siendo la animación japonesa. Ok, Y todo esto viene igual hacia atrás en mi infancia con ver Dragon Ball Z, oh, que ya, creo que es sí. algo que, o sea, toda la gente ubica y muchos de los chavos de mi edad lo vieron y, o Yo sea, nunca lo vi muy ajá, bien, pero obviamente sí pero lo sí, conozco, ajá, pero sí, lo has sí, visto, sí. ¿no? Entonces, yo cuando veía Dragon Ball Z de niño, pues en mi mente de niño yo decía, yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero poder hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? Y justamente, cuando mi papá era más joven, pues ahí, él iba al karate, igual justamente por ahí por la casa. Ok. Entonces, cuando yo le dije, oye, pues yo quiero hacer eso que hacen ellos, me dice, ah, pues ahí está el karate donde él iba. Oye, ¿y no te partiste la madre un día en que quisieras volar o quisieras aventarte así Pues yo como no me de... acuerdo, ¿eh? Porque estás de acuerdo que Ujú. muchas de esas caricaturas, pues son también así como fantasiosas, Sí, ¿no? sí, Que claro. volaban, que la chinga de que... Sí, pero pues yo le decía, ah, pues yo quiero golpear y quiero hacerle así como ellos le hacen y todo. Y Ok, entonces, ajá, digo, o sea, todo esto pues me llevó justamente a que me inscribieran a clases de karate. ok, Y afortunadamente en el karate encontré un gran profesor, el profesor Fernando, que estimo mucho todavía hasta el día de hoy, me acuerdo mucho de él. Desafortunadamente ya hace años que no lo veo, pero o ok. sea, lo tengo siempre muy presente. Porque aparte, claro, de pues, el ejercicio, el buen ejercicio que es un arte marcial, nos enseñaba la filosofía y es algo que no siempre te enseñan. En cualquier escuela de artes marciales es algo que a veces queda como un poco sesgado. Y entonces te enseña que, obviamente, por ejemplo, hablando del karate, el karate no es para atacar, es para defenderte, para defender a los demás. Te enseña, obviamente, cierta responsabilidad que tienes al saber cómo golpear y cómo defenderte. Esto conlleva una responsabilidad de que pues Totalmente, sí, tienes que claro. saber que todo eso pues obviamente no es un juego. O sea, le puedes hacer No, no, daño a no, al alguien. contrario, Ajá. es un arte marcial, eres un arma en potencia, Sí, ¿no? claro, porque obviamente las artes marciales están enfocadas, o bueno, en su momento fueron creadas pues para defenderse, para la guerra. Claro, sí, sí, Entonces, sí, sí, o sea, totalmente. es Para matar, para herir, sí, sí, claro, justamente. sí, claro. Y entonces siempre nos tuvo muy presente todo esto, o sea, el respeto, la dedicación, todos los valores que lleva el arte marcial como tal. Y es algo que yo atesoré mucho tiempo y todavía lo atesoro y lo llevo dentro de mí en cómo llevo mi vida, en cómo conduzco mis actitudes hacia la gente, hacia los demás, hacia mí mismo. Claro, y de hecho,
Fíjate que ahí abro un paréntesis, por ejemplo, un arte marcial, el saber, eh, precisamente valga la redundancia, un arte marcial es para evitar, hoy por hoy es para evitar una pelea. Sí, 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 sí. O sea, tienes que Hay, tener un hay una autocontrol frase, muy cabrón, ajá, ¿no? Para que no pelees, porque sabes que si llegas a una pelea, por supuesto tú llevas ventaja sobre el otro, a ujú, menos que el otro tenga conocimientos similares, bueno, pues ahí ya es un tú por tú, ¿no? claro, Pe- pero sí, o sea, hay una frase que a mí me encanta, que dice, el punto final de las artes marciales es no tener que usarlas. es correcto, Y justamente es esto, o sea, te enseña que, o sea, sí, o sea, si alguien llega o te pones en una situación donde tienes que defenderte, pues claro, te defiendes. Pero justamente las artes marciales están diseñadas para que te enseñen a ti a controlarte, a respetar a los demás, a no tener que entrar en un conflicto. claro, 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 Ujú. claro. Excelente. Y oye, ¿y seguiste en el karate? Karate Do. Karate Do, justamente. Pues no, desafortunadamente, tiempo después me tuve que mudar del Estado de México hacia Morelia. Ok. En Morelia justamente estuve buscando mucho tiempo alguna escuela y me encontré con algunas escuelas de karate, pero no enseñaban el mismo estilo. Entonces yo dije, me gustaría conservar el estilo que ya tengo, del que he entrenado pues Me mucho hubieras tiempo. buscado para ir al taekwondo, cabrón. Es que Justamente en pues, Morelia, ajá, a ese punto iba. En Morelia hay muchas escuelas de taekwondo sí, 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 y salen muchos muchísimos. Sí, taekwondoines sí, que van sí, a las sí. Olimpiadas y son muy buenos y los respeto. Correcto. Pero yo tengo un problema con el taekwondo, que es esto que te comentaba. Muchas escuelas de taekwondo y la mayoría en Morelia te enseñan solo lo físico. Incluso te lo Ah, enseñan en este punto de ir a las Olimpiadas, de competir, de hacerlo un deporte. Y claro. eso a mí me generó un Conflicto. conflicto muy grande, porque digo, es que el taekwondo es un arte marcial, no es un deporte. Ok, Lo haces totalmente de deporte acuerdo. cuando le quitas toda la filosofía. Sí. Porque, por ejemplo, todas las artes marciales están fundamentadas igual en algún elemento, en tener cierta filosofía. El karate do que practicaba, te dice que tienes que estar basado en la tierra, te da posturas firmes, tienes que ser firme, tienes que golpear fuerte, tienes que no dejar que te muevan a ti, o sea, tú llevar el control. Ok. El taekwondo, digo, no lo practiqué, hay a lo mejor cosas que no sé, pero el taekwondo es esta versión coreana, que también está basado un poco más en el agua. Pues digo, a lo mejor hay cosas que prefiero no decir para no regarla, no decir de esto. Claro. Entonces, yo no practiqué taekwondo, pero tiempo después yo encontré otra arte marcial que también me llamó mucho la atención. Esta se llama Hedongumdo, que no es muy conocida. Ok. Esta es el uso de la espada que es, para fines prácticos, digamos, la katana japonesa Ok. es la más conocida. Sí. Esta misma forma se usa de espada, pues se usa en Corea, pero allá no se llama katana. Entonces, esta espada se usa para practicar esta arte marcial, que viene siendo el Hedongumdo, el manejo de la espada. Ok. Ahí sí te puedo hablar un poco más de ello. Justamente se basa igual en el agua, en que un ataque puede ser una defensa. Al contrario, por ejemplo, del karate, en que dice no tienes que estar fijo, al contrario, tú debes de poder fluir alrededor de tu oponente, alrededor de cualquier situación que se te presente en la vida, tú debes de poder fluir alrededor de ella, porque tú no eres estático, o sea, tienes que ser como el agua. El agua la pones en un vaso cuadrado y es cuadrada. Lo pasas a un vaso normal, se vuelve circular. Claro. O Ok. sea, te enseña justamente esto, que no tienes que tener un solo punto de vista de las cosas, que hay muchas formas de enfrentarse a un solo problema. Y ya, esto pues obviamente ya fue ya más grande, ya tenía como 16 17 años cuando estuve practicando este arte marcial y me decidí meter un poco más en lo que viene siendo un poco el Bushido, eso es japonés, pero viene siendo como el camino del guerrero, ¿no? Y te habla un poco de que dice, tú como guerrero, como estudiante de artes marciales, no tienes que tener un solo punto de vista de las cosas, porque se vuelve cerrado, te vuelves estático, te Ok. estancas. Ok. Al contrario, tienes que tener muchos puntos de vista, tienes que practicar muchas cosas, muchas artes, no solamente artes marciales, la pintura, la escritura en el antiguo Japón, o sea, la agricultura,
todo esto te da un panorama más amplio de todas las cosas. Puede que algo que creas que es cerrado, desde un punto de vista completamente diferente, como puede ser la pintura, te abre un panorama distinto. Claro, Y esto, o sea, también fue algo que me llenó mucho a mí, de que hasta cierto punto yo decía, ay, es que estoy traicionando al karate, ¿no? Que fue con lo que empecé. claro, ok. Pero dije, no, o sea, al contrario, lo puedo complementar lo que estoy aprendiendo con lo que ya sé. Y entre las dos se complementan justamente para mi ser, para mi persona, los valores que yo tengo y cómo reacciono ante las adversidades de la vida, ¿no? Claro. Y allí, cómo se llama el nombre? Se me fue. ¿El de la espada? Hedon Gumdo. Hedon Gundo. Gumdo. Gundo. Ujú. Ok. Bueno, le voy a decir la espada porque no Claro. se me va a quedar como mucho tiempo. Ahí me imagino que también hay como grados. Sí, sí, O sea, sí. empiezas con el básico, por Sí, supuesto, a la empezar mayoría empiezan en la cinta blanca, ¿no? Que es la más claro, y básica. vas subiendo, y me imagino que también vas haciendo como formas, como katanas, no, no No, katanas, no, más bien las formas en katas. A katas. veces en japonés. Ajá. Ey, Sí, sí, catas sí. o formas, O claro. formas. Entonces vas haciendo obviamente movimientos y precisamente rutinas más complicadas conforme vas avanzando en el, Ujú. en el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también llegas a cinta negra, obviamente. Sí, ¿Y tú llegaste a cinta negra o no? sí. En Gedo Mundo hice mi cinta negra de primer dan y en el karate me quedé dos abajo de hacer mi cinta negra Ok. porque tuve que mudarme. Y ya no lo practicas, no lo piensas practicar. El Se Gedo me hace Mundo. chingón como disciplina, digo yo, Ujú. yo que fui taekwondoísta y así, sí tiene filosofías y sí tiene también un estilo de vida diferente que si no lo sigues practicando en algún momento pierdes cierto sentido. Sí, sí, sí. Y un arte marcial, por supuesto que te da un estilo de vida. Ujú. Incluso eso, como lo acabas de mencionar, transportándolo a la vida acá cotidiana, pues te forma un carácter incluso, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en algún momento lo piensas retomar o ya le diste vuelta a esa página? No, sí, sí me gustaría retomarlo. O sea, la verdad es que también, justamente por el estudio, por la carrera, ya se me complicaba. O sea, tenía mucho, me consumía tiempo y hay veces que yo prefería asignar este tiempo a estudiar, a hacer otras cosas y pues lo dejé un poco de lado. Claro. Pero sí, sí me gustaría retomarlo. Ok, pues bueno, tal vez aquí en Querétaro, donde estás ahorita, puede haber por ahí algunas escuelas que... Sí, hay una escuela. ¿Sí? Sí. ¿Ya la investigaste? Ya lo conocía Ah, ok, de hace ok. tiempo. Ajá. Ah, pues bueno, ahí está. Y fíjate, y ese es digamos, otro oficio, otro arte, porque realmente un arte marcial precisamente es eso, Ujú. ¿no? Un arte. Que en algún momento podríamos tocar con más personas, ¿no? Con Sí, sí, sí. profesores y cosas así. Pero bueno, y entonces, ya en tu vida, digamos, ya profesional, como ingeniero en software. No, mi carrera es ingeniería en electrónica. Ahorita estoy trabajando como ingeniero en software. Ah, ok, ingeniería en electrónica. Ujú. Y te especializas, porque entonces hay especialidades, ¿Sí? software y qué más, ¿o Mm, no? no. A ver, es que Ajá, yo sí, no sí, lo sé, sí. por eso te pregunto, o Sí, sea, no, yo estudié ingeniería en electrónica, sí, pero durante mis estudios hice una especialidad en sistemas embebidos. Fue ok. en lo que me especialicé. Un sistema embebido es como un circuito Mm, que va encapsulado en algo. Yo así algo así. entiendo como el sistema embebido, no es Sí, así. se llama sistema embebido o sistema empotrado, porque pues más o menos por ahí va la idea. Es estas pequeñas computadoras que tienen acciones predeterminadas que se incorporan a objetos a los que no, que una vez que se les incorporan, tú no puedes acceder directamente a la computadora, digamos. Más bien al circuito o al sistema. Al sistema, al circuito, Bueno, sí, sí, o sea, al ajá. sistema, Haz de cuenta, si tomas tú una computadora con acciones predeterminadas, y si pasa esto, haces esto, y si pasa esto, haces esto. ok, Eso lo encapsulas, esa es la computadora. bien, Y ahora esto tú se lo metes a algún aparato.
Ya. Llámese refrigerador, lavadora, un carro, lo que quieras. Ok, ok. Como un chip, Ujú, más o menos. más o Digo, menos. para Sí, sí, como sí, a un grandes rasgos. ejemplo así muy coloquial, ¿no? O sea, en los teléfonos, pues yo, un sistema embebido entonces podría ser el chip Ujú. o la memoria externa que la metemos. No, 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 eso vendría no. siendo como el chip, digamos. Como el chip Ujú. solamente. Sí, Ok. sí, sí. Y entonces, tu área de trabajo es ¿en dónde? O sea, puedes trabajar en alguna compañía que hace computadoras, que Ujú. hace sistemas automotrices, que Sí. hace, o sea, todo lo relacionado a ingeniería A electrónica. electrónica, sí, sí, sí. Ok. La especialidad es como justamente un poco que, aunque mi perfil es general en electrónica, yo estoy un poco más, digamos, refinado en lo que viene siendo programación, viene siendo software, viene siendo todas estas aplicaciones más digitales. Sin embargo, por ejemplo, durante la carrera vi lo que viene siendo sistemas de electrónica de potencia para instalaciones como más grandes. Había otra especialidad que era energías renovables, o justamente antes se llamaba electrónica de potencia, que se enfoca en todo esto, por ejemplo, también en el uso de paneles solares, energía eólica, todo esto. Y la otra tercera especialidad que había en donde yo estaba estudiando, en el TEC de Morelia, era biomédica, que se encarga justamente igual de la electrónica, pero de aparatos pues de medicina básicamente. Un electrocardiograma, estos que te miden la presión, Ok. todos estos sistemas, ¿no? Y están enfocados un poco más hacia ese rumbo, hacia, por ejemplo, tomar señales del cuerpo, interpretarlas, saber qué es lo que puedes leer, qué no. E incluso, por ejemplo, digo, para la gente que nos escucha que no sabe lo que es un ingeniero en electrónica, así como tal, lo que nos estás explicando, incluso, por ejemplo, mucho de la tecnología LED, los focos, como toda esta, como Alexa, no sé si así se Ujú, llama, estos mandos de voz inteligentes que mucha gente tiene en sus casas, o que bueno, más bien están empezando ujú. a tener en sus casas y cosas así. ¿Eso también es de electrónica? Sí, claro, o sea, todo esto, o sea, básicamente todo lo que encuentres de tecnología ahorita, celulares, bocinas, Ok. todos los aparatos inteligentes tienen electrónica y están basados justamente en todo esto. No es lo mismo electrónica que eléctrico. Eléctrica, O sea, no es lo no, mismo electrónico que eléctrico, ¿verdad? Por supuesto. no, no es lo Porque lo mismo. eléctrico, pues es Son instalaciones ya más instalaciones de grandes, por ejemplo, de casas, de casas, de edificios, edificios, ajá, etcétera. Y la electrónica son las mismas instalaciones, pero en pero en una pequeño. versión pequeña, ajá, Exactamente. exactamente esa es la diferencia. Ese es como el punto, el meollo del asunto Sí, sí, sí. al que querían llegar, como que eres un electricista, pero en pequeñito y pues obviamente más cabrón, Ujú. ¿cómo te puedo decir? Más detallado, Más más detallado, ajá. como en pequeño, Ajá, ¿no? sí, sí, O sí. sea, en Digo, pequeño me refiero a los componentes, no sí. pequeño de menos valor, No, ¿sí no, no, sabes? claro, digo, yo también, o sea, las dos tienen su mérito y las Por dos son, supuesto, muy parecidas y muy diferentes al mismo tiempo, porque claro. justamente lo único que cambia es la escala, ¿no? Por ejemplo, a trabajar con poquita energía eléctrica, que es un electrónico, a un eléctrico que trabaja con corrientes muy grandes, Claro, totalmente. transformadores que ves en la calle que explotan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, por ejemplo, yo más o menos sé algo de electricidad y comparativamente sabemos que hay 110, o sea, 110 volts, 220 y 360, que Ujú. son como cantidades grandísimas de energía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en la electrónica me imagino que son No, pues miliamperes o trabajas generalmente son por medidas mucho pequeñas. a 24 volts. Exactamente, Ujú. exactamente eso. Así ya lo entendemos mejor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es la diferencia principal. Excelente, no, pues qué bien. Y una de las últimas preguntas que te quería
bueno, que te quiero hacer es, por ejemplo, tú ahorita estás apenas recién iniciando. Sí. Ujú. ¿Tienes algún proyecto en tu mente, en tu cabeza de hacer con esto de la electrónica? O sea, me refiero a, ¿no se te ha ocurrido como inventar o hacer algo? No me lo digas, digo, o sea, Ujú. no me digas qué, Ujú. porque pues obviamente luego nos roban las ideas, pero, pero, o sea, sí tienes como algo de crear algo. Pues durante mis estudios llevamos esta materia que era del diseño de aplicaciones móviles y pues Ok, ahorita pues es todo, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un celular en estos días totalmente. inteligente que Sí, descarga totalmente. aplicaciones? Y esta parte me gustó mucho, o sea, me gustó mucho dedicarme a eso y me llamó la atención. Y incluso ya por mi cuenta estuve investigando y leyendo más acerca de todo esto y desarrollando mis propias aplicaciones para mí, para mi celular nada más, para lo que yo las necesitaba. Y pues la verdad es que es algo que me gustó y a lo mejor sí me gustaría desarrollar estas habilidades un poco más para hacer algún proyecto, pero pues sí, o sea, por el momento ahorita no tengo ninguno. Claro. Digo, y además relativamente pues vas empezando, Ujú. entonces hay que agarrar experiencia, hay que conocer más Las necesidades de la gente, o el sea, área algo, y ajá, todo el esto, área. ¿no? ¿Qué más hay? Etcétera, Ujú. etcétera, ¿no? No, pues muy bien, Daniel, pues fíjate que se me ha hecho interesante esta plática. Obviamente hay mucho que conocer de un ingeniero en electrónica, ¿no? Por Ujú. supuesto. Y en la carrera y me imagino que hay muchos temas por conocer incluso de los que estamos en contacto diario todos, toda Ujú. la gente, todos, absolutamente todos, ¿no? Y que no Sí, sabemos ni cómo, sí, digo, ni de pues o dónde sea, viene. en la actualidad estamos rodeados de miles de cosas de tecnología y hay miles todavía que se están desarrollando y que están alrededor de nosotros y que no les prestamos la suficiente atención para saber que están ahí, ¿no? Claro, sí, y no les tomamos como importancia, ¿no? Ujú. Nada más damos por hecho que está ahí y ya. Y ya, No y sabemos de uno no dónde ni sabe. cómo vino. Hay pues, un hecho que a lo mejor hay personas que lo conocen, hay personas que no lo conocen, pero por ejemplo, el celular, cualquier celular que tengas ahorita, inteligente, tiene más potencia de procesamiento de información que la primera nave que llegó a la luna. Ah, cabrón, Ujú. ¿cómo es eso? Pues las computadoras que usaban en esos tiempos no podían procesar información Tan tan grande, sofisticada. tanta, ajá. Y entonces, Y entonces, un celular ahorita tiene más potencia que una nave espacial que pues, ya llegó a la luna. cabrón, eso no lo sabía. Ujú. Y entonces, ahorita, por ejemplo, bueno, ese es un tema que no nos vamos a meter, por supuesto, porque no lo sabemos. Entonces, me imagino que también ahorita las naves espaciales deben de estar muy cabronas también, ¿no? O sea, por Sí, supuesto, o sea, sí, sí, sí. entonces deben de tener una tecnología, la tienen, por supuesto, Ujú. impresionante, ¿no? Y mucho tiene que ver con la electrónica también. Sí, Yo creo que mucho. todo, Sí, ¿no? pues ya, digo, o sea, Básicamente. realmente en estos tiempos en que vivimos, o sea, ya todo tiene electrónica. O sea, todo, o sea, donde voltees hay electrónica, hay un circuito detrás y hay una programación detrás de eso. Excelente. Pues muy bien, Daniel, pues algo para concluir, ya vamos a cerrar este espacio por hoy y ¿qué te gustaría agregar para concluir esta plática que se me hizo muy interesante y que hay muchos temas que De qué hablar. platicar, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, pues yo le recomendaría, por ejemplo, ya un poco hablando sobre la carrera de ingeniería electrónica, pues yo se la recomiendo mucho a la gente que justamente como yo quiere hacer cosas, quiere crear algo desde cero, porque a lo largo de la carrera yo vi cómo diseñar el circuito, cómo armar los componentes, cómo ensamblarlos y luego cómo programarlos, ¿no? Cómo a este esqueleto que hacemos de un circuito, cómo darle inteligencia, ¿no? Cómo programarle, cómo Ok, decirle qué hacer. Entonces, a personas que a lo mejor no sepan qué estudiar o qué más pueden aprender, porque realmente la programación es algo bien interesante para cualquier persona que la puedes aplicar en muchas cosas. ok. Entonces, creo que es una, es una gran habilidad que
que pues en estos tiempos no viene mal, ¿no? O- Aprender. Oye, y por ejemplo, esto te lo digo desde mi punto muy personal, hay gente que somos malísimos para las matemáticas Ujú, y que obviamente pues, también como que no somos como muy hábiles para estudiar, ¿no? ujú. Me imagino que en esta carrera tienes que tener esa cualidad, tienes que tener cierta habilidad para la... Tienes que tener una habilidad para las matemáticas, Sí, sí, claro, porque ¿no? pues sí, al final de cuentas es una ingeniería y pues sí, te topas con matemáticas desde el inicio, ¿no? Y toda la carrera, no las vas a soltar. Hay que hacer cálculos y un chingo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, a la hora de diseñar el circuito, tienes que calcular corrientes, voltajes, que no se vayan a quemar los dispositivos, ¿no? Exactamente. Todo esto. Fíjate que hay muchas cosas que yo ya no lo sé, por supuesto, cuáles, pero si empezaras a hablar de diodos, capacitores, Ujú. Sí, sí, todo ese sí. desmadre que en Para algún ahí. momento yo lo vi en la carrera de mecánico electricista, ahorita ya no sé ni cuál es cuál, pues ya hace mucho de eso, ¿no? Pero también pasé por ahí, por esa área. Ujú. Pero muy bien, Daniel, pues bueno, te agradezco que hayas, fíjate que de una prueba que estábamos haciendo, ya se convirtió esto en una entrevista y en una plática Muy bastante bien. interesante. Ujú. Conocimos algo, un poquito de ti. Seguramente en algún momento vamos a conocer más. Por ahí tienes una idea que tienes que ponerla en práctica con esto de los Ujú. juegos. Y ponla en práctica, cabrón. O sea, la verdad es que está Sí, chido sí, estar aquí está padre estar hablando de pinches platicando todo pericos, esto, ¿no? ¿no? Sí. Sí, pues qué tiene. Ujú. Entonces, si tienes un tema y tienes contexto y tienes invitados y a ti se puede dar algo chido ahí, Sí, hay que terminar de desarrollarlo de bien, pensarlo. aterrizarlo, Bueno. pero sí, por ahí estaremos. Muy bien, pues te agradezco este tiempo, obviamente tu apoyo, tu ayuda para conectar aquí todos este cablerío. Y bueno, mañana vamos a tener una plática en un programa que tenemos que se llama Jerez, Dientes y Vida. Y vamos a hacer una transmisión, por eso estábamos haciendo esta prueba y ya se convirtió en una Está entrevista completa. de artes, oficios y profesiones. Artes, Ujú, oficios, profesiones y más. ujú. Entonces, pues bueno, te agradezco y mis queridos amigos, pues nos vemos en la próxima entrevista, en la próxima plática. De momento nos despedimos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye.